canal Comer, Vivir y Ser Feliz. Hoy vamos a preparar una rica salsa roja, es muy picosa y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Bien, para nuestra salsa vamos a necesitar lo que es un tomate cortado de esta manera, una cebolla y 3 dientes de ajo. También vamos a necesitar 50 gramos de chile de ojo de pájaro, puede ser chile seco piquín, chile puya. Y bien, es muy importante recalcar que la salsa va a quedar un poco picosa, así que bien, comenzamos. Bien, vamos a añadir suficiente aceite vegetal de esta manera. Tiene que llevar suficiente, pero tampoco quede nadando. Ahora que si buscas medidas exactas, más o menos son 320 mililitros. Vertimos lo que es nuestra cebolla, el tomate y el ajo. El tomate me va a ayudar a saber más o menos cuánto es lo que necesita cocerse la cebolla y el ajo, porque no deben de ir muy fritos. Bien amigos, pues más o menos fueron entre 3-4 minutitos dependiendo de lo que es tu estufa. Y aquí ya cuando veas que el tomate está aguado, ya es momento de vertir lo que es nuestro chile. Un dato importante es que vamos a cocer el chile, pero no lo suficiente, es decir, que no se empiece a poner negro, porque entonces ya se nos va a pasar. Pues pasaron como entre 20-30 segundos y es suficiente para cocer nuestro chile. Aquí apagamos la estufa y dejamos que se enfríe un poco. Bien, un dato importante es de que cuando apagamos lo que es nuestro chile, no hay que vertir inmediatamente, porque como está caliente corre el riesgo de que pueda quebrarse. Entonces yo lo que voy a hacer para dejarlo reposar y que se enfríe un poco, pues lo voy a vertir en otro traste. Y al momento de vertir y licuar, por supuesto, tiene que llevar todo el aceite que se usó. De eso se trata, de que agarre bien el aceite y nuestra salsa va a llevar el mismo aceite en lo que se coció. Ya por último, lo que vamos a hacer es agregarle una cucharadita tetera de sal y un poco de comino molido. Amigos y amigas, pues así es como quedó nuestra salsa. Por favor, regálame un like, suscríbete, no te cuesta nada, apoya este canal. Esta receta es súper sencilla, pero sí te tengo que advertir que es una salsa muy picosa. Aquí tenemos ya nuestra salsita roja, bien picosita, súper sabrosa. Pues nada, regálame un like, suscríbete y como siempre, cuídate mucho, cuida a los tuyos y hasta pronto. Nos vemos en un próximo video. Esto fue tu canal Comer, Vivir, Ser Feliz.